llegó Alejandra y Jan. Perdón, ¿cómo dice su nombre? ¿Jan Nicolás? ¿Está bien o no? No me escucho. Ok. Entonces, ¿podrían bajar el micrófono que se les quedó abierto para que no quede una Claro, que está alegando? romperos el pasaje. Ya. Sí, porque si no nos queda la grabación con sonido, ruido, noise, como se dice en electrónica, ¿no? Eh, entonces, estaba compartiendo. Ahí estoy compartiendo. Y bien. Entonces, bueno, como tenemos el mismo libro prácticamente, o sea, puede ser levemente alguna ecuación distinta que otra, o sea, el número casi, pero la figura y todo es lo mismo. Así que aquí está, claro, podemos estudiar esto con detalle. Aquí hay dos láminas metálicas, ¿ya? Y aquí podríamos hacer como una historia. Primero, supongamos que no están conectadas con la batería. Entonces, ambas láminas están descargadas, ¿ya? Entonces hay que mantener en mente que ya sabemos que adentro de la lámina hay iones positivos, ¿ya? Y andan unos electrones, que eran los electrones de valencia, pero que ahora son los electrones de conducción. Y esos son libres de moverse dentro de la lámina y también escapar, digamos, si se dan las condiciones, escapar de la lámina. Ya en ambas está pasando lo mismo y después que cuando uno conecta la batería con este alambre que está ahí, aquí lo dibujaron con rojo, que es simpático, digamos, y aquí está con negro, esta es la parte, el polo negativo de la batería. Eh, entonces, lo que va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Un día conversamos, parece de eso. ¿Qué va a pasar eh, 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 ¿Cuándo qué? cuando conectamos estos alambres? ¿Se creará un campo eléctrico? Ya, sí, eso pasa en realidad, pero otras cosas, más que eso. O sea, también adicional a eso, que nos queremos enfocar ahora. Oye, oh, to- Mm, ¿qué pasa? Cuando conecta las dos placas que estaban neutras, tenían tantos iones como electrones de valencia, o mejor dicho, electrones de conducción, y cuando le conectamos la batería, ¿qué es lo que hace la batería? Así está va, conectada. va a crear un circuito y eso va a darle a las planchas carga. ¿Y a dónde le da las cargas? ¿Cómo le da las cargas? Una va a ser positiva y la otra negativa. Sí, pero ¿de dónde salieron esas cargas positivas o negativas? No lo sé. Ya. ¿Alguna opinión por ahí, alguna idea? Ya, estoy con eso ahí. Ok. Lo que va a pasar es que cuando usted las conecta, los electrones de conducción van a salir y van a escapar por el alambre. Entonces, aquí que habían electrones de conducción, acá también hay electrones de conducción, pero aquí los de aquí escapan y viajan a través de, digamos así, con un modelo bastante sencillo, escapan de aquí, la batería los transporta y llegan a esta otra placa. Entonces, esta placa de acá, de la derecha, queda con un exceso de carga negativa, con el exceso de electrones. ¿Ya? O sea, si de aquí salieron 50 electrones, estos quedaron acá. Entonces aquí quedó con menos 50, digamos, si son el Q, queda con una carga negativa de 50 electrones, y acá quedaron los 50 iones positivos que perdieron a su electrón, entonces ahora esta placa quedó cargada con más 50, con una carga de más 50. ¿Cómo está eso? ¿Se entiende esa idea?
Entonces, no es que, o sea, los electrones salieron de una parte y se transportaron a la otra. Y en total, este sistema como que se distribuyeron nomás los electrones. Pero aquí se dice que esto quedó cargado, ¿ya? Quedó cargado esto. Y eso alguna vez lo comentamos, que usted podría confundirse y decir, bueno, esto quedó con más Q y esto menos Q, y entonces la suma da cero, ¿ya? Pero aquí está cargada, cada placa, una placa está cargada positiva y la otra negativa. Inicialmente, cuando no estaba la batería, ambas placas estaban neutras. Tenían sus iones y tenían sus electrones, pero se compensaban exactamente y estaban neutras. Entonces ahí se decía que este sistema estaba descargado, ¿ya? Ahora se define una cantidad. A ver, cuando usted conecta esta batería, uno se podría preguntar, bueno, eh, ¿cuándo cuándo va a parar este viaje de electrones de una placa a la otra? ¿Cuándo será eso? Sale uno de acá, llega acá, queda más uno, menos uno acá. Salen dos, que va a quedar con positivo 2 y llega acá y acá quedan dos electrones extra. Pero ese proceso, ¿cuándo se terminará? ¿Cuándo ya usted terminará de cargar ese capacitor? Entonces, esto le vamos a llamar un capacitor y cada una de estas láminas le vamos a llamar una placa, ¿ya? Y estas placas tienen un área A y están separadas una distancia D. Y, como digo, la pregunta es, ¿cuándo se va a detener esto? Y eso se va a detener cuando, cuando se cree una diferencia de potencial entre las placas igual a la diferencia de potencial de la batería. Así que si usted está cargándola aquí con una batería de 12 volts, cuando existan 12 volts, una diferencia de potencial de 12 volts arriba, ya todo esto va a terminar y ya no pasan más electrones. O si usted la conecta con una pila de 1,5 volts, entonces cuando la diferencia de potencial aquí sea 1,5 volts, ahí cesa el proceso. Ahora, la diferencia de potencial entre las placas, nosotros obtuvimos en una clase la forma que tiene, ¿ya? Y quizás deberíamos recordar un poquitito para tenerlo a mano, a ver, en una lámina, si puedo abrir esta. Bueno, esta ya la conocemos bastante bien, esta lámina, no era esa. Eh, Aquí es. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos. Cuando una partícula iba de una placa a la otra, el campo eléctrico, hace- eh, si hay un campo eléctrico entre medio, en la placa había un campo eléctrico entre medio, entonces el campo eléctrico hace trabajo sobre la partícula, que es la fuerza por el desplazamiento. Y la partícula va a, va a experimentar un cambio de energía potencial, que era el negativo del trabajo eléctrico, ¿cierto? Y bueno, y el trabajo eléctrico lo teníamos allá, entonces ese era el trabajo eléctrico y el cambio que sufrió la partícula es menos esa cantidad, ¿ya? Ese es el cambio de energía potencial y esto hay que tener harto cuidado con el vocabulario, ¿ya? Porque, y esta es una U. Ahora, eh, introdujimos esta cantidad física, que es el cambio de energía potencial por unidad de carga. O sea, dividimos esto por Q sub 0. Y cuando dividamos esto por Q sub 0, nos va a quedar E nomás. Se nos va a ir la Q sub 0, queda menos E. ¿Ya? Y eso va a ser a esto, a este delta U, al cambio de energía potencial por unidad de carga, que aquí esto era la idea que aprendimos al principio del curso, cuando dividíamos por el emoticón, ¿se acuerdan? Que calculábamos primero la fuerza sobre el emoticón
Y después dividimos por Q sub 0, y ¿se acuerdan qué nos daba al dividir por Q sub 0? Correspondía a la fuerza por cada ojo, digamos, o la fuerza por unidad de carga. Esto, aquí tiene usted cuánta energía, el cambio de energía del emoticón, si quiere. Y cuando Profesor, divide, perdón, profesor, la fuerza por unidad de carga es igual al campo eléctrico, ¿no? claro, exactamente, la fuerza por unidad de carga la definimos, se define en física como el campo eléctrico. Así Bien, que ahí ya sabemos lo que es el campo eléctrico, no es nada muy esotérico, sino que simplemente eso. Es la fuerza que siente la partícula, pero por unidad de carga, por cada ojo. Es decir, si cada ojo era un coulomb, entonces por cada ojo. Eso es el campo eléctrico. Y aquí nos enfrentamos a algo semejante. Eh, el emoticón, cuando se mueve, se desplaza de una placa a la otra. Ahí está, justo tocando la placa. No quiero poner de nuevo la imagen, usted la tenemos en la vista, ¿no es cierto? Eh, Pasa al otro lado, entonces el emoticón experimenta un cambio de energía potencial. Es como la manzana que usted tenía, que si la suelta, si la sube desde el suelo hasta cierta altura h, cambia su energía potencial gravitatoria igual a mg por h. Eso lo conocen de física 1. ¿Ya? Y entonces cuando sube la manzana, usted hace trabajo sobre ella y la energía potencial de la manzana sube. Cuando la deja caer, la energía potencial disminuye y vuelve a cero. ¿Ya? Aquí tenemos la misma idea. Aquí, cuando usted deja al emoticón en una placa y se mueve a la otra, la energía potencial eléctrica cambia en esta cantidad. ¿Ya? En realidad ahí va a disminuir su energía potencial eléctrica si la soltamos desde la placa positiva a la negativa. ¿Ya? Y el cambio de energía potencial por unidad de carga es eso, y a eso le ponemos un nombre. ¿Se acuerdan qué nombre le ponemos? Eso le llamamos, sería el cambio de potencial eléctrico. Nada más eso. Y se pone con una U en vez de, perdón, con una V. Esta era la U. Entonces, el cambio de potencial eléctrico se denota por una V. Y no se usa la palabra cambio en realidad en el potencial eléctrico, sino que se usa la palabra diferencia. Hay una diferencia de potencial eléctrico, que también podría ser como cambio, pero la usanza es decir diferencia. Entonces, ahí uno dice que hay una diferencia de potencial entre las dos placas. ¿A qué equivale? A esta cantidad, al campo multiplicada por la separación de las placas. Eso es el cambio de potencial eléctrico. ¿Ya? Bien, y entonces, y a esto, en lenguaje corriente, a esta diferencia de potencial eléctrico entre las dos placas se le llama el voltaje. ¿Ya? Así es que ese es el lenguaje que estamos usando. Aquí alguna vez comentamos que en el caso de, a ver si lo tengo aquí, aquí está, esto lo comentamos. Para el caso de la fuerza, al dividir la fuerza por unidad de carga, eso lo llamamos campo eléctrico. Y aquí uno ve que si despeja, entonces esto implica que pasando la Q sub 0 para allá, el campo también, entonces implica que la fuerza es igual a Q sub 0 por E, ¿verdad? De esta igualdad, despejando F le queda aquí, pasa Q sub 0 aquí, le queda F igual a Q sub 0 por E. Así que una vez que usted conoce el campo o le dan el campo eléctrico, y si usted coloca cualquier partícula dentro de ese campo en un punto determinado, va a sentir una fuerza que es súper fácil calcularla. Simplemente el Q por el campo. Ahora, aquí las dos letras son bien distintas, la F y la E. Y los nombres son bien distintos porque son una fuerza y un campo. Pero ahora, que es semejante, tenemos esta cantidad física que es el cambio de energía potencial eléctrica. ¿Ya? Y esto es la energía potencial por unidad de carga que le vamos a llamar la diferencia de potencial. Lo único que cambia el nombre, que aquí se llama diferencia o cambio de energía potencial, y aquí se llama la diferencia de potencial nomás. Voló la palabra energía, ¿ya? Y bueno, y de aquí si usted pasa este Q sub 0 para acá, se da
obtenemos esto, que el delta U, el cambio de energía potencial eléctrica es igual a Q sub 0 por delta V, que es la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, lamentablemente, para quien estudia esto, que está empezando a estudiar y aún para los que tienen práctica, es muy fácil equivocarse al decirlo. Y además que las letras hay que ser súper cuidadosos para escribirlas. Es una U y es una V, y decir energía potencial eléctrica o decir diferencia de potencial eléctrico, es fácil equivocarse. Pero ahí están las relaciones, ¿ya? Así que eso lo pueden mantener a mano y, y bien, eso hay que tener harto cuidado. Y más encima, como le decía el libro, que a veces en vez de poner delta V, algunos libros colocan V nomás. Así que eso, como bien dice el libro, es una fuente de confusión innecesaria. O sea que ahí le están diciendo a usted, coloque atención en eso, y yo también le estoy diciendo y le estoy ayudando y le estoy explicando el problema para que para que lo tenga a mano y lo vaya aclarando. Así es que bueno, es un tema conocido en esta área. Bien, entonces, a ver, ¿qué ecuación teníamos allá para seguir? ¿Dónde estábamos aquí? ¿Por qué me salió eso nomás? Porque yo estaba viendo el libro, ¿no? Pero no creo que cerré el libro. ¿Qué pasó? Bueno, voy a ir a abrir de nuevo el libro. La bibliografía. Y aquí tengo el College Physics. Y aquí está. Bueno, ahora, aquí está la diferencia de potencial, que es igual al campo eléctrico que se ha formado aquí, multiplicado por la separación. Entonces, originalmente, cuando no había conectado la batería a usted, ¿había campo eléctrico o no entre las placas? ¿Aló? Profe, Sí, dígame. perdón, de que no sé si puede escuchar que hay un montón de perros. Ya, Ah, por un poquitito, haga la pregunta por mientras y después la cierra el micrófono. ¿cuál es la, la No, pregunta? le decía que si antes de conectar la batería, ¿acaso había campo eléctrico entre medio de las placas? No, no había. Ya, perfecto. Entonces no había campo eléctrico. Ya, ahora hay que dejar a las mascotas tranquilas. No había, originalmente no había campo eléctrico. Entonces, ¿cuál era la diferencia de potencial entre las dos placas antes de conectar la batería? Cero. Cero. Porque como el campo es cero, ya, entonces es cero. Se dice que están al mismo potencial. Hay potencial, no hay diferencia de potencial. Las dos están a cero. Y eso es un tema también porque uno le podría poner un número arbitrario, pero el tema es que las dos están al mismo potencial. Entonces se dice que no hay voltaje entre medio, no hay diferencia de potencial. Y cuando usted conecta la batería de 1,5 volts, se empieza a crear un campo eléctrico entre medio a medida que se va cargando, van pasando electrones de una placa a la otra, empieza a aparecer este campo eléctrico entre medio. Y al ir creciendo el campo eléctrico, entonces va creciendo la diferencia de potencial. Y de 0 va a 0,1, 0,2 a medida que se va cargando. Y al final este proceso se detiene cuando la diferencia de potencial entre las placas es la misma que la batería. 1,5 volts para una pila, por ejemplo. Ahí se detiene, ¿ya? Ahora, hay algo que caracteriza a cada capacitor, ya que depende solamente de su geometría, ¿ya? Es esta cantidad física que se llama capacitancia, ¿ya? Es, explicándolo aquí para esta batería de 12 volts, es a ver cuánta carga va a pasar cuando usted la conecte con esta batería de 12 volts, cuánta carga va a pasar. Entonces la capacitancia va a ser la carga que pasó, ¿cierto? El valor absoluto. Aquí, eso dicen aquí, a ver si lo dicen así, la capacitancia C de un capacitor es la razón de la magnitud de la carga sobre cualquier conductor.
ya, a la magnitud de la carga. Hay que tomar la carga como la positiva. Si pasaron 3 coulomb y acá quedaron -3, entonces aquí lo que entra es el 3 coulomb. Entonces la capacitancia sería 3 coulomb y la diferencia potencial se toma positiva. O sea, si este está más alto que acá, entonces se toma esa. Por ejemplo, si esta placa va a estar a 12 volts y esta a 0, o puede ser que esta, si usted dice que si la conecta al revés, esta quedaría a 12 y la otra a 0. Pero se toma siempre como el valor absoluto, el cambio aquí para esta expresión. Se tomaría siempre 12 volts. Entonces la capacitancia sería la carga en la placa positiva, partido por esta diferencia potencial en números positivos. Y eso es la capacitancia. Eso, fíjese que va a ser una cantidad física que depende solamente de la geometría del capacitor. En este caso particular de capacitores de placas paralelas, esa capacitancia depende del área y depende de la separación. No hay otras cantidades geométricas aquí. ¿Se da cuenta? Tenemos el área y la separación. Y vamos a encontrar que esa capacitancia para este capacitor justamente nos va a dar epsilon 0 y el área dividido por D, que debe estar un poquito más abajo aquí. A ver, porque vamos a tener que comentar aquí. La capacitancia es epsilon 0, que es la permitividad del espacio libre, del espacio vacío, ahí está puesto, y es el área, que es un número positivo, por la separación entre las placas. Si la distancia entre las placas es lo que está separada, ¿no es cierto? Eso es la capacitancia. Y eso le dice a usted, si usted la conecta con una batería, la capacitancia quiere decir cuánta carga va a ser capaz de almacenarse. Entonces usted quiere saber eso, usted tiene 2 placas metálicas, lo conecta con la batería del auto de 12 volts y usted quiere ver cuánta carga va a pasar de un lado para otro. ¿Ya? Y eso va a depender de la capacitancia de este capacitor y va a depender entonces del área dividido por la separación. Y eso multiplicado por la permitividad del vacío, que es el epsilon 0. Así es que es cuánta carga es capaz de almacenar ese aparato. Y uno puede ver que, a ver, o podríamos explorarlo un poquitito. Para ese dibujo, ¿qué pasa? Que si usted conecta 2 placas, pero del doble de área, uno en ese caso es capaz de almacenar más carga, ¿sí o no? O las mismas, o menos. ¿Qué pasaría si usted coloca 2 placas más grandes, de mayor área, manteniendo fija la distancia, manteniendo fija la separación entre ellas? ¿Qué les parece? Me gustaría así intuitivamente, nomás a ver si cómo anda la intuición y la corregimos si no anda bien. ¿Qué pasará si usted la conecta, pero son placas más grandes? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, de que mi sobrina se metió. Ya. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Está Alejandra también. No, la pregunta es que si usted tiene esas 2 placas de cierta área y las conecta con la batería, va a ser capaz de acumularse carga, ¿cierto? Como sabemos ya. Va a aparecer tanta carga negativa acá y la correspondiente positiva ya. Ya, pero si usted conecta otro capacitor del doble de área, ¿será posible pasar más carga o la misma nomás? ¿Cómo se ve ese problema así mirando nomás? Eso es lo que quería ver. ¿Qué intuición le puede dar a uno si no sabe todavía? eh, Conecta la misma batería, pero a un capacitor más grande, de placas más grandes, de mayor área. Solo dos cosas. Primero, ¿puedes sacar el mouse de la ficha de Teams que está tapando un poco la pantalla? O quitar eso. Esto sí, esto voy a quitar. ¿Ah? No los quites, sino que sí, oprima el icono abajo, Aquí, aquí, oprímalo y se debería de ir esas dos cosas. ahí, Es, ya, excelente, gracias. um, Ahí no se creo va. que
no creo que el área afecte al potencial de carga o a la carga que tenga Y, un capacitor. De ya, que puedo, si yo tengo como un área de 10 y un área de 1 y los tengo cargados y estos sostienen la misma carga, no creo que sea, no creo que afecte mucho el área, ¿verdad? bueno, hay que hacerlo, a ver, como paso a paso. Si supongamos que esta área son 10, ya 10 centímetros cuadrados, un área pequeña, cada uno. Entonces los conecta con esta batería y puede acumular 10 coulomb, por ejemplo, para esta batería particular. Si pone las placas más grandes, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la pregunta. Porque en delante, con los 10 coulomb que transporte, justo va a quedar la misma diferencia potencial que de la batería. Ahí se detuvo el proceso. Ahora, si uno coloca unas placas más grandes, en realidad va a ser capaz de almacenar más carga. Entonces, va a almacenar más carga antes que lleguen a la misma carga, a la misma diferencia potencial de la batería. Ya, pero usted dijo una cosa correcta y la otra no correcta. La diferencia potencial no va a depender, pero la carga sí. O sea, va a quedar más carga acá en cada placa grande y uno lo ve un poquito porque como que hay más espacio para que quede carga. Entonces pasa más carga para acá y llega al final a la misma diferencia potencial que tiene la batería. ¿Ya? Así es que mientras más grande el capacitor, para una batería dada, usted es capaz de almacenar más carga. Y almacenar más carga es, en cierta medida, usted está produciendo un campo eléctrico más intenso entre las placas. Eso significa que usted también está almacenando más energía eléctrica entre las placas. Entonces va a tener más energía disponible para usarla. Porque ese es el otro tema. ¿Para qué hacer esto? ¿Me entiende? ¿Para qué tomar esas placas, conectarle la batería? Aquí uno las conecta la batería, se cargan, llegan a los 12 volts y después desconecta los cables y queda cargado. Y la pregunta es, ¿y qué hago con un capacitor cargado? ¿No es cierto? Ya, pero dejémosla por un momento aparte esa pregunta. La otra, ¿cómo depende la capacitancia, o sea, es decir, la capacidad de almacenar carga? Porque ese es el tema aquí, que uno quiere almacenar carga y ya vamos a ver para qué. ¿Cómo depende la carga que uno puede almacenar en estas placas con la separación? ¿Ya? Y ahí uno puede ver, o sea, aquí no lo ve, porque aquí está la definición, pero cuando ya hicimos el cálculo que está más abajito, que no lo quiero mostrar, depende, o a ver, mostrémoslo, depende de el área dividido por la separación. Y eso aquí, la capacitancia, aquí queda el valor que tiene para ese capacitor. Como decía, es un tema geométrico nomás. Y dice que es inversamente proporcional a la separación, la capacidad de almacenar carga. Esa es la capacitancia. Entonces, y uno lo puede ver también, eso me gustaría que comentárselos para que lo tengan en mente y no sea solamente un, eh, una fórmula. Aquí, por ejemplo, ya aquí usted acumuló cierta carga y después la pregunta es, ¿qué pasa si usted altera la separación de las placas? Entonces, al alterar la separación, esta carga, esta parte que está positiva, es capaz de atrae más fuerte a los electrones que están aquí. Entonces pueden pasar más electrones todavía, ¿ya? Y va a quedar con más carga. Entonces a una separación pequeña, si usted achica la separación, es capaz de almacenar más carga ahí y tener más carga disponible. Bueno, son ideas que tiene que madurarla, leerla, pensarla hasta que la integra, digamos, ya es conocimiento nuevo. Y eso en cuanto a la capacitancia. Ya, y ahora podemos volver a la pregunta, bueno, ¿y qué sacamos con tener eso cargado? Una cosa, este proceso de cargar esto y de que empiecen a pasar los electrones y qué sé yo, toma su tiempo. Es más o menos rápido igual, pero igual toma su tiempo, digamos, ya no es automático.
¿Y qué pasa después? Cuidado con el micrófono, por favor. ¿Qué pasa después que tiene cargado el capacitor? ¿Cómo lo puede usar? ¿Para qué lo cargó, digamos? para hacer un circuito. Claro, ¿y qué se logrará con el capacitor? ¿Qué se usa? ¿Cuál será su uso, por ejemplo? En algunos usos de la vida diaria. Bueno, por ejemplo, les puedo ayudar un poquitito. Usted puede tener poner después ya sacó la batería, lo cargó y conecta unos cables con una resistencia. Pongamos una, ya, supongamos que eso no está y a ver si puedo escribir algo aquí, me va a dar esto. Esto la otra vez me dio otro lápiz. Parece, ¿qué me dio un lápiz? Un lápiz rojo. Ahora, en delante lo tenía por aquí, ¿o no? No sé. Nadie está muy familiarizado con este. No sé, chuta, ahora no tengo un lápiz delgadito y no puedo usar ese tampoco, no me da permiso. A ver, o este, no, perdonen. Aquí era ese entre medio y ese se podía usar con un lápiz con este punto. Y el lápiz no lo tengo ahora. Bueno, ya ven ustedes. Ya, imaginémonos, disculpen, lo había practicado, pero ahora se me. Aquí, olvidemos de la batería y usted conecta, dejemos un circuito abierto, dejamos un alambre aquí, otro alambre por acá y un interruptor abierto. Entonces, y coloquemos un flash, una ampolleta de fotográfica. Entonces, si está abierto el circuito, no va a pasar carga de vuelta, digamos. Pero cuando usted conecta el circuito, esta carga que quedó acumulada es capaz de pasar rápidamente y le va a prender, pasa una corriente rápida y va a activar el flash. Entonces, la ventaja es que usted se demoró en cargar y toda esa carga quedó disponible y nosotros cambiamos de lenguaje, decimos que hay energía disponible ahí y usted la puede usar, por ejemplo, cuando activa un flash, ¿ya? Así que y eso usa toda la energía muy rápido, o sea, la usa en un tiempo bastante más corto de lo que se demoró en cargarla y le da la entrega de un viaje, digamos, la energía en este flechazo ahí de luz, digamos, ¿ya? Esa es una cosa. Hay otras cosas de la utilidad de estos aparatos. Por ejemplo, eh, los teclados, hay teclas que usan capacitores. Aquí este libro, la edición aquí está puesto. Aquí tiene, aquí está puesto un capacitor, digamos, de placas paralelas. Hay entre medio de las dos placas, aquí está, esta es una placa fija y esta otra va a ser una placa movible. Y entre medio hay un material como para sujetar estos aparatos, se llama un dieléctrico, ya es un material aislante, y aquí este mismo libro tiene harto escrito sobre dieléctricos, ya, pero lo que nos queremos fijar en este momento es que usted, por ejemplo, al teclear aquí la tecla, al presionarla, lo que hace es disminuye la separación entre las placas, porque como digo, una de las placas del capacitor es movible en este caso, ¿ya? Ahí no sé la parte mecánica, porque a lo mejor podría ser un dieléctrico que permitiera eso, cualquier cosa, o tuviera un resortito aquí que permitiera que esta placa se acercara. Y cuando la placa se hace llega a una distancia menor, entonces cambia su capacitancia, cambia la carga que está ahí entre las placas. Y eso lo detecta un circuito y sabe, porque cada letra va a mover distinto esta separación. Entonces puede distinguir qué letra usted está marcando. Al cambiar, está cambiando el capacitor en realidad. Está usando capacitores de una separación, después otra, y según la separación es la letra que usted le va a dar al circuito para que le marque. ¿Ve? Ahí hay una aplicación de los capacitores. Bueno,
Eh, veamos. Unas pequeñas cosas que ya las comentamos alguna vez, por ejemplo, esta capacitancia, escríbala con esta letra C que viene itálica, un poquito inclinada, que se llama, ¿no es cierto?, itálica o cursiva. Fíjese que aquí en esta línea, a usted le aparece una letra C que aquí es itálica y acá tiene una letra C que es romana, en font romana. Entonces, por eso quiero que pongan atención en eso, porque aquí esto significa capacitancia, esta C, y esta de acá significa Coulomb, ¿ya? Y cada vez que vean letras así, por ejemplo, aquí mismo, esta V que está aquí y esta V son distintas, ¿se dan cuenta? Esta V es diferencia de potencial, y esta V de acá es por volts, ¿ya? Así que eso, si no, puede pasar por alto y se puede confundir. Bien, entonces aquí lean eso de nuevo. Ahí está la capacitancia definida. Aquí hay un pequeño ejemplo. La unidad de capacitancia, entonces, es el farad y es cuando se crea es coulomb por volt, cuando usted es capaz de almacenar un coulomb de carga al aplicar una batería de 1 volt. Entonces, por cada volt que usted aplique, si el capacitor, si el capacitor almacena un coulomb de carga, se dice que tiene una capacitancia de 1 farad o faradio, ¿no es cierto? También aquí yo les voy recordando estas cosas para que lo vayan internalizando. El nombre de la unidad es con una F minúscula, aunque es un nombre propio de este caballero. Y el símbolo es con una F mayúscula. Coulomb también está escrito con minúscula y volt también, pero los símbolos están con mayúscula. Bien. Así es que ahora aquí en el capacitor de placas paralelas, uno, ¿cómo lo calcula este resultado? Bueno, puede cargar el capacitor con cierta carga Q, eso hace que se produzca una diferencia de potencial entre las placas, ¿ya? La carga Q en el capacitor va a ser sigma por A, donde sigma es la carga por unidad de área, entonces tiene la carga por unidad de área y multiplicado por el área le da la carga en la placa. Aquí está la carga en la placa positiva. Y la diferencia de potencial entre las dos placas es, como ya sabemos, es el campo eléctrico por la separación de las placas. Esto es para un capacitor bien particular, de un capacitor de placas paralelas que se llama, que es un capacitor, a ver si nos sale rápido, eh, ahí, que nosotros lo vimos alguna vez, líneas de campo, creo que fue aquí, lámina infinita. Oh, está tirando cualquier cosa, no son láminas esas. ¿Por qué me tiró eso? Láminas infinitas. Ah, se puso loco esto ya. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos dos placas paralelas y entre medio nomás había campo, ¿no es cierto? En una clase anterior. Y ese campo era, yo les conté, eso no lo calculamos, pero le conté que era igual. ¿Se acuerdan que a usted le llamó la atención que se tenía una placa infinita? ¿Ya? El campo no decrecía con la distancia a la placa, sino que se mantenía constante. Y eso era porque era infinita la placa. Y el resultado de eso era sigma partido por 2 epsilon 0. Y cuando pusimos las dos placas juntas, quedó campo en el exterior, campo igual a 0, y solamente quedó un campo entre medio de las dos placas, que fue el doble del campo de cada una. Y eso hace que el campo total fuera sigma partido por epsilon 0. ¿Ya? Y ahí está el D. Así que ahí tienen que ir a la clase de esa donde yo quería mostrar la lámina infinita. Y aquí se ve que si se le van los sigma y le quedó esto que está aquí. Y aquí quedó simplemente esta relación geométrica. ¿Ya? Esta fórmula
la primera fórmula que está aquí lo puede confundir a uno al principio porque dice, ok, la capacitancia es igual a la carga dividido por la diferencia potencial. Entonces uno dice, bueno, entonces esto depende de la diferencia potencial, o sea, depende de la batería con que lo conecto y depende entonces de la carga que se acumula. Pero no, cuando hace los cálculos usted se da cuenta que en realidad la capacitancia no depende de la batería que usted conecta, es una propiedad propia del capacitor. Depende solamente de su geometría. Es como el color del capacitor, no depende de nada, no depende que usted lo conecte con una batería o con otra, siempre es la misma capacitancia. ¿Ya? Entonces, eh, estas eran las placas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos placas, estas dos placas que queríamos ver? Estas están aquí, positiva la de arriba, negativa la de abajo. Las líneas de campo van desde la positiva a la negativa, así que van de abajo, de arriba hacia abajo. Cuando estas láminas eran infinitas, quedaban las líneas totalmente paralelas adentro y por fuera nada. Pero, y ahora recuerdo bien que lo discutimos, alguien me preguntó qué pasaba si eran finitas. Claro, cuando eran finitas nomás las láminas, estas líneas de campo ya no eran paralelas y aquí se ponían bastante distorsionadas, igual como acá. Y salían algunas para afuera en la región donde antes era cero, para láminas infinitas. Así que ahí hay ese capacitor así, el campo dibujado. Y ahí están las teclas. Y aquí hay un problema súper detallado. Yo creo que ese realmente lo pueden ver ustedes. Está el problema presentado con números, ya tal placa, con tal área, con separación tanto, encuentre su capacitancia, cuánta carga está sobre la placa positiva si el capacitor es conectado con una batería de 3 volts. Calcule el cambio de densidad de la placa positiva, asumiendo que la densidad es uniforme, etcétera. Y aquí le dicen la estrategia va a ser esta y la solución en el paso A hace eso, calcula la capacitancia con la fórmula, reemplaza los valores y ahí tiene el resultado. Y de aquí encuentre otras cosas y ahí lo va haciendo el libro paso a paso. Ya es bastante bueno el libro y a mí me sorprendió ver un libro con tan pocos errores en realidad. Yo no le he encontrado errores, hasta escrito de forma muy cuidadosa. Tiene algunas cosas que me llamaron la atención, sí, pero lo encuentro bastante bueno. Así que lo pueden seguir con confianza y no les va a dar mucha sorpresa. Y también está bastante bueno para ustedes, porque ahí es como tener un ayudante al lado. Le dice la densidad de carga, que es sigma, es Q por A, y ahí le pone para este ejemplo cuánto vale y ahí está el resultado. Y aquí, bueno, está para circuito, esta parte no la vamos a ver nosotros, pero la van a tener aquí. Y aquí hay unas combinaciones de capacitores. Nosotros en la clase, en una de las clases, las últimas clases, vimos combinación de resistencias, ¿se acuerdan? Vimos, claro, resistencia en serie y en paralelo, y cómo calcular, cómo poder reemplazar, usted si tiene dos resistencias en serie, cómo reemplazarla por un solo valor y que tenga el mismo efecto, ¿ya? Eso se llama la resistencia equivalente. Y hay una fórmula cuando la resistencia está conectada en serie y otra fórmula para la resistencia equivalente cuando la resistencia está conectada en paralelo. ¿Ya? Esos son, ahí están las fórmulas, estaban, yo se las mostré para resistencias. Y ahora hay combinaciones de capacitores, tanto en serie como en paralelo. Y yo no sé si se lo advertí un poquitito con las resistencias, que hay combinaciones, bueno, sí, lo vimos, que hay combinaciones, algunas resistencias no quedan ni en serie ni en paralelo. O sea, eso hay que entrenarse, porque los libros hablan mucho de siempre eh, conexión en serie, en paralelo, y al estudiante a veces le queda la impresión que eso es todo lo que hay. Y no, a veces no están ni en serie ni en paralelo, y ahí usted tiene que trabajarlo con cuidado. Primero fijarse qué parte está en serie y esa reducirla, y qué parte está en paralelo y esa reducirla, y después seguir trabajando. Ya, pero aquí vamos a hacer lo mismo, porque hay capacitores en serie, hay conexiones en serie como aquí. Bueno, aquí está el capacitor en paralelo. Después van a haber capacitores en serie, y no hacen mucho hincapié cuando no están ni en serie ni en paralelo. Claro, porque es un poquitito más avanzado, pero es bueno que usted tenga esa advertencia, digamos. Ya, entonces capacitor en paralelo
es cuando están conectados así. Ahí están las placas. Es bien gráfico esto, ¿no es cierto? Con su batería. Y aquí podría pensar que estos circuitos tienen un switch primero. Entonces está todo descargado. Campo eléctrico cero entre medio de las placas. La misma carga neutro cada placa. Están descargadas. Y esto no funcionaría con algún ¿cómo se llama? Interruptor abierto. Y cuando cierra el interruptor, se van a cargar. O sea, van a pasar electrones al estar así como esto, van pasando electrones de aquí y se van hasta ahí. Y también van a pasar de allá y vienen y la batería lo tira para esta otra placa y le queda cargado. ¿Ya? Entonces, cada uno va a parar el proceso cuando la diferencia de potencial entre las placas sea la misma que la batería. Así que si usted tiene 12 bolas aquí, ¿ya? En estos dos polos que están aquí, positivo y negativo, que dice, si hay 12 volts ahí, entonces entre las dos placas van a haber 12 volts también acá y 12 volts allá. Independiente si las placas sean más grandes o más chicas. Aquí incluso aquí se ve que tienen distintas capacitancias. O sea, podrían estar, fíjese que, claro, yo lo habría dibujado de distinto tamaño para poder significar, mostrar que son de distinta capacitancia, porque así como usted las ve aquí, dice, bueno, esto los veo iguales, entonces, ¿por qué van a tener distintas capacitancias? Ya, eso podría ser una cosita que podría mejorar. Entonces, yo le pondría capacitancia mayor, C2, con placas las dibujaría un poquito más grandes. Entonces, este sería capaz de almacenar más cargas que este otro, pero ambos quedarían a la misma diferencia potencial que la batería. ¿Ya? Y aquí está el cálculo, y esto me gustaría que lo vieran ustedes ahí, que la resistencia equivalente equivale a reemplazar estas dos por una sola. Y, el cálculo de la resistencia equivalente es que es igual a la suma de las dos capacitancias. De la capacitancia equivalente es la suma de las dos capacitancias por separado. No sé si uno pudiera pensar un poquitito de eso. ¿Qué le parece, si parece que es lógico o no? La cosa de las... De las capacitancias equivalentes, que uno, porque tiene la misma batería y al juntarle estas dos en una sola, claro, uno dice, ah, lo que pasaría era como poner estas dos placas, juntarlas, entonces tendría la doble capacidad de almacenar carga, claro. de Así que, que tengo sí, una duda sí, sobre cuál es la naturaleza de la capacitancia, o sea, ¿qué mide la capacitancia? mide la capacidad de almacenar carga. O sea, si Ah, o sea, claro, porque usted, supongamos que usted tiene su batería de auto, ya, tiene ahí la batería de 12 volts, eso siempre le entrega 12 volts. Habría que conversar eso, qué significa que la batería entregue 12 volts y todas esas cosas, pero ya, no, tenemos que ir con cuidado en estos cursos, porque cada cosa es un tópico, digamos. Ya, pero supongamos que aceptamos eso, 12 volts. Entonces, hay, hay capacitores que con esos 12 volts usted va a ser capaz de almacenar más carga que otros. Entonces la capacitancia es la razón entre cuánta carga usted puede almacenar con esa batería. Si puede almacenar el doble de carga, entonces tiene el doble de capacitancia que la otra. ¿Se entiende o no? O lo sí. dije muy rápido. Entonces póngale que De que hay un problema entre eso y am, la interferencia. ¿Cómo se llamaba la resistencia? en la resistencia, la resistencia equivalente dice, No, sí, de que quería ver si funcionaban como la resistencia, pero no, no la resistencia necesariamente. tienen que ser así para sumarse, mientras que las capacitancias no tienen que ser así para... Sí, son al revés que la resistencia esta. Porque la resistencia, cuando están en serie, cuando está una a continuación de la otra, entonces usted la puede reemplazar por una sola, que tiene la suma de las dos resistencias. Pero cuando uno está a continuación, cuando están en serie. Pero para los casos de los paralelos, perdón, de los capacitores, es cuando están en paralelo que usted los suma para la resistencia, perdón, para la equivalente. ¿Ya? Así que interesante eso, ¿no? Hay que tener ojo con eso, que
las cantidades equivalentes van como al revés. Aquí, en paralelo, la equivalente es la suma. Y cuando están en serie, fíjese, eh, oh, ¿qué me pasó? ¿Para dónde me fui con esto? A ver, me desubiqué totalmente. ¿Y cómo? A ver aquí. Ay, no sé ni a dónde quedé aquí. Porque no tengo las... a ver, aquí esto ando buscando. Aquí y me voy al capítulo 16 y ahí me ubico. Entonces ahora voy más, corriente y resistencia no, aquí mismo. Entonces avanzo más rápido, avanzo un poquito más rápido aquí con esta, avanzo, porque si no uno pasa de repente el mouse y va a dar a cualquier parte y esto ahí estamos discutiendo eso. Eh, Se dan cuenta que uno tiene que estar súper concentrado y después de la mañana, después de 3 horas así, no queda muy buena, tiene que tomar un descanso, un poquitito. Profesor, una pregunta Dígame. de que yo voy a usar la semana para estudiar, básicamente, Ya. de que, ¿qué me recomienda estudiar del libro? ¿Como el capítulo 15 y 16? Bueno, del libro hemos pasado, el capítulo que hemos pasado del libro. Eh, fuerza eléctrica fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, la ley de Coulomb y el campo Bien. eléctrico. Esos son los temas. Y ahora estamos viendo este otro capítulo de energía y la capacitancia. Así que estos dos son los capítulos que hay que estudiar porque tenemos que fijar la prueba para la vuelta de vacaciones. Porque posiblemente ustedes ya tuvieron las pruebas de los otros cursos ya, ¿no es cierto? Dos pruebas. ¿Cuántas le faltan? ¿Cuántos cursos le faltan? No, tres, contando la de inglés. Ya. Yo creo que dejémosla para el viernes de la semana que entremos a clase. ¿Qué les parece eso? Yo estoy bien con eso. Sí, yo creo que, bueno, sus compañeros, eh, ¿qué opinan? Porque si no, después se nos va a juntar más materia. Bueno, en realidad yo tenía pensado hacerla el día 24. Está solamente Alejandra. Se los voy a comunicar para que sus compañeros sepan que la prueba quedó para el viernes 24. Hoy día estamos a 9, o sea, quedan 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, que no es tanto tampoco, porque entre medio está el receso. Bueno, eso es bueno que les va a permitir estudiar un poco. Pero están las fiestas también que distraen un poco, con razón, digamos, y después de tanto confinamiento, la gente va a participar en eso. Pero bueno, después de vuelta igual van a tener desde el lunes hasta el viernes para preparar cosas. Ya, pero ese es un tema. Y lo que estábamos viendo, bueno, lo que yo les quería mostrar aquí era que cuando están en serie, los capacitores, uno a continuación del otro, esos están en paralelo. Ahí pusieron 4 en paralelo. Y así hicieron las mismas preguntas, ¿qué pasa? Esto está fácil seguirlo. Y ahí el inglés está bien, dice, analice un circuito con varias capacitores en paralelo. Es curioso esto porque la palabra analizar, circuito, capacitor y paralelo tiene 4 palabras que son iguales que en español. Y así. Así es que bueno, no es tan difícil el inglés ahí, igual es un poquito de trabajo extra, pero bueno, así es la carrera de ustedes. Es bueno que sepan inglés también. Y aquí están los capacitores en serie. Ahí hay 2 capacitores en serie. Y aquí esto podríamos conversar un poquitito. Eh, ¿Esto termina a qué hora? Partimos a las 6:30. Terminamos a las 7:30, a las 8, ¿no? Nos Son, queda, son, las, son un cuarto para las 8. sí, un poquito más. Sí, nos queda un cuarto de hora, digamos. Se pasa muy rápido todo. Aquí están 2 capacitores en serie, uno a continuación del otro.
¿cierto? Y aquí, para calcular la capacitancia equivalente, cuando eran resistencias, se sumaban nomás, ¿ya? Pero ahora, fíjense que la fórmula es así como era así es la fórmula ahora. 1, el inverso de la capacitancia equivalente, es igual a la suma de cada uno de los inversos. Ahí está para la combinación en serie. Eso se puede deducir aquí y me interesa explicarle qué es lo que está pasando físicamente en este sistema para que puedan seguir esa discusión ahí. El álgebra no cuesta seguirla, pero lo que sí puede costar más es imaginarse el proceso. Aquí lo que queremos es esto reemplazarlo por uno solo, que sea de valor equivalente. Es decir, que para la misma batería, usted, la carga que acumula acá, esta la acumula con uno solo, la misma carga. Entonces lo que le va a quedar disponible como energía, en ambos casos es la misma. ¿Ya? Entonces usted podría decir, ya en vez de usar dos capacitores para tener cierta energía acumulada, yo quiero usar uno solo para tener la misma energía acumulada, con la misma, estar trabajando con la misma batería usted. O sea, es equivalente en ese sentido, que si usted trabaja con la misma batería, usted acumula la misma energía en ambos. Entonces es equivalente el que acumula la misma carga o almacena la misma energía. Ya en ese sentido es equivalente. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos que partimos aquí con este circuito y este interruptor está abierto. Supongamos aquí lo cerraron. Yo eso me gustaría mejorarlo si escribiera un libro o un apunte. Pondría primero un dibujo, un diagrama abierto aquí con un circuito que se pone una flechita. Aquí, a ver si esto me da para... Y no me da. Otros software me dan para escribir. Yo sé que este me da con un lápiz rojo, pero no lo puedo pillar ahora. Bien, pero imaginémonos, aquí tiene un switch que está abierto, entonces no pueden pasar electrones por aquí. Entonces, en ese caso que está todo abierto, la batería funciona igual, pero no la estamos usando, y aquí las placas están descargadas, están neutras, no hay carga de exceso en ninguna. ¿Y qué pasa cuando las conectamos? El switch lo cerramos y se conecta todo esto así como está en este dibujo. ¿Qué va a pasar? Entonces, este polo positivo va a atraer, ¿cierto? Porque el polo positivo atrae a las cargas negativas. Las cargas negativas son los electrones, son los únicos que se pueden mover en un metal. Entonces, los electrones van a salir de aquí y ahora lo que va a pasar es que la batería los va a transportar, pero a este otro lado de acá. Antes, cuando había una sola, era cuando hay una sola, por ejemplo, esta batería transporta electrones de la placa de la izquierda y los transporta a la placa de la derecha, del mismo capacitor. Pero aquí, usted ve por el diagrama que los transporta desde la placa izquierda del capacitor 1 a la placa derecha del capacitor 2. Es el transporte de electrones. Entonces, si aquí saca 100 electrones de aquí y los transporta acá, esta placa le queda cargada en menos 100 y esta le queda más 100, porque quedaron los 100 iones positivos sin su respectivo electrón, digamos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa en las placas que están encerradas aquí están atrapadas en el medio? Porque estas placas que están atrapadas en el medio no están conectadas con la otra placa. Aquí entre medio no hay camino, digamos. Entre medio de las dos placas hay campo eléctrico, lo que se quiera, pero no hay camino para que pasen los electrones. Entonces, inicialmente eran neutras. Entonces, ¿por qué aparecieron que están cargadas ahora, al final del proceso? ¿Ya? Esa es una pregunta. A ver, lo quiero ver de perfil si lo tienen para que lo veamos. Aquí va con dibujos, con diagramas. En algún momento, a ver, a ver si tienen para... Ahí se ve, por ejemplo, que ya las dos placas las ven un poquito más lejos, están separadas. Entonces, ahí
ahí podrían pasar electrones en algún caso, que ahí pueden saltar electrones. Si el campo es muy intenso, se pueden saltar electrones de una placa a la otra. Aunque no hay alambre, entonces los electrones pueden pasar de una placa a la otra y eso lo hacen a través de una chispa, ¿ya? Pero aquí, y eso es cuando están cargados con mucha carga, las cargas se repelen o se atraen, digamos, y pueden saltar de un lado al otro con una chispa. Y bueno, entonces estoy llama con las dos placas paralelas. Ahí no se nota, ahí alguien no lo ve que están separadas, ¿no es cierto? Eh, ¿No? Ah, aquí. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí están las placas separadas, aquí se ve. Entonces ahí no hay camino entre las dos. A ver si en el otro hicieron ese mismo esquema. No la hicieron en el otro. Este esquema parece que no lo hicieron. Aquí mostraron este dibujo que es más artístico, pero este esquema es más ilustrativo desde ese punto de vista. Ahí. Ah, no, ese también está en paralelo. Aquí está en serie, pero no lo mostraron. Mire, a ver. Ah, aquí está. Ya, aquí, por ejemplo, están para 4 en serie. Entonces, veamos qué pasa ahí. Vamos a agrandar esto un poco, ahí, aquí. Entonces, al inicio, si no está conectado el switch, están todos estos capacitores neutros, todas las placas neutras. Y cuando usted conecta la batería, van a salir electrones de la placa derecha, de la izquierda, del capacitor 1, digamos, de este. Y la va a llevar la batería a la placa derecha del capacitor 4, acá. Y, y las otras, ¿qué va a pasar entre medio? Todas estas que están aisladas, se da cuenta que aquí no hay camino, y aquí tampoco, así es que, ¿qué va a pasar ahí? Y lo que nos está diciendo los diagramas es que estas también quedan cargadas, se cargan esto, ¿ya? Y eso analicémoslo en el diagrama que tiene dos nomás, para que sea más sencillo. A ver si alguien tiene alguna idea, qué podrá estar pasando ahí. ¿Cómo es que aparecieron esta placa cargada con menos Q y esta con más Q? Porque la batería no fue capaz de colocar electrones aquí. La batería fue capaz de sacar electrones de esta parte y transportarla hasta esta parte de acá. Fíjense que hay un proceso ahí que si usted, a ver, ¿cómo lo podemos empezar para que sea más sencillo? Por ejemplo, pensemos aquí. Esto le sacó electrones a esta y las colocó aquí, ¿ya? Entonces, esta placa está con 100 electrones en exceso. Y esta originalmente estaba neutra. Pero, ¿qué efecto va a tener que haya aquí acumulado, se haya acumulado 100 electrones? ¿Qué efecto tendrá sobre esta placa? De que primero ah, saca electrones de la placa de izquierda y después repele electrones hacia la placa de la derecha. A ver, que saque esta No, llamémosle, izquierda, la que está cargada positivamente, izquierda. De que usted dice que los electrones van de ese lugar, van acá están. hacia... Esta es la derecha, aquí se acumularon en la derecha con menos Q, Sí, pero que ¿cierto? van desde la izquierda hasta la derecha. A ver, ahí no le entiendo lo que... a ver, veamos aquí, si quedamos, a ver, lo voy a hacer paso a paso y a ver si, porque a lo mejor yo no lo entiendo y usted lo está explicando bien, pero digamos que ya pasamos electrones de aquí, de la placa, esto lo vamos a llamar capacitor 1 y esto el 2, y esta es la placa izquierda del 1, esta es la placa derecha del 1, esta es la placa izquierda del 2 y la placa derecha del 2. Entonces la batería lo que hace, inicialmente está todo neutro, todas las placas están neutras, y la batería al conectarse saca electrones de esta placa, del capacitor 1, de la placa izquierda, y los ubica, los coloca en la placa derecha del 2, aquí. Entonces aquí le quedan acumulados electrones. ¿Y qué efecto tiene eso sobre esta placa que estaba neutra?
estos electrones que están aquí acumulados, ¿van a repeler a los electrones que están aquí o no? Porque los electrones que están aquí se pueden mover libremente, son electrones de conducción. Entonces, cuando se empezaron a acumular estos empezaron a sentir el efecto y son repelidos. Electrones repelen electrones. Entonces, estos electrones de esta placa, del capacitor 2, de la placa izquierda, son repelidos y empiezan a viajar hasta lo más que pueden, hasta acá. Y además que, como esta carga, esta placa estaba positiva porque ya perdió los electrones, entonces también esta atrae a los electrones que venían de acá. Entonces, las placas del medio, por una parte, sienten la repulsión de los electrones que se acumularon aquí, que los repelen para allá, y por otra parte, sienten la atracción de los iones positivos que están en esta placa de aquí, en este extremo. Así que por ambas razones, los electrones llegan y se empiezan a acumular aquí. Entonces se acumulan y bueno, aquí queda cargado positivo. Y todo ese proceso se detiene cuando la diferencia de potencial aquí más la diferencia de potencial acá es igual a los 12 volts. Así que dependiendo de las capacitancias de cada uno, aquí tiene 12, si las capacitancias son iguales, quedaría un voltaje de 6 aquí y 6 acá. Pero si son distintas, entonces en una parte va a quedar más voltaje que en la otra. Se podría quedar como, en vez de 6 y 6, podrían quedar 5 y 4, o sea, 5 y 7. O siempre sumando 12. O sea, podrían quedar 2 y 10, dependiendo de las capacitancias. Entonces, uno de estos acumularía más carga que el otro. Ese proceso me interesa que lo internalicemos. Ese proceso parece que esto uno lo explica en clase siempre, pero aquí creo que este es el primer libro que encuentro que lo explica también. Lo explica aquí, con todo esto, explica ese proceso que estamos conversando nosotros. No me acuerdo de dónde, pero yo lo leí también aquí estaba, así que por eso también me gusta. ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Es interesante, ¿Sí? pero me cuesta entender en este estilo de telecomunicaciones, así que voy a preferir leerlo en las Ya. vacaciones. Claro, no, bueno, eso nos pasa a todos. Yo tenía hartos problemas en clase porque yo no tendía no a creerle a los profes, entonces no les creía nunca lo que decían y tenía que leerlo para ya aceptarlo. Y no es bueno, ¿ah? O sea, tiene su parte buena, pero tiene su parte mala también porque uno así se lleva harto trabajo, porque no acepta lo que dice el profesor, entonces llega, lo tiene que leer de nuevo, y un libro le dice de una manera y el otro libro de otra, y harto trabajo. Lo aprende bien, sí, ¿ah? Lo aprende bien uno y está bien. Hay otros estudiantes que lo aceptan más rápido y lo internalizan y ya está bien, está lógico y lo van aprendiendo y después más encima cuando uno va avanzando en el tema se va reforzando las cosas. Si están bien escritos los libros, dice, y ahora de nuevo volvemos a las mismas ideas, se repasan de nuevo y eso es una cosa que a lo mejor yo los puedo guiar en ese sentido como experiencia personal también. Que a veces uno como estudiante quiere estar seguro bien, entender algo antes de pasar a la lección siguiente, como ir paso a paso y haciendo todos los ejercicios y todas las cosas. Pero al final de cuentas, uno a veces avanza, aunque no sepa todo, y después en el proceso, a medida que avanza en el curso, se le van aclarando cosas que quedaron un poco oscuras antes. ¿Ya? Entonces, y al final puede terminar aprendiendo más. Pero todo ese proceso es muy individual. Y hay personas que ya, como digo, tienen que leer el libro, prefieren la cosa escrita en vez de escuchar. Otros prefieren animaciones. Otros prefieren profesor que hace harta como una presentación muy espectacular y todo. Otros prefieren una presentación un poco más tranquila, que se concentre bien y más pausado y van entendiendo así. Porque hay distintos estilos de enseñar igual. Hay profesores que le enseñan hartas ideas y cosas, pero no les ponen ningún número concreto o menos, digamos.
también tiene sus virtudes, porque el estudiante a veces al captar ideas, después lo hace solo, los números. Yo aquí trato de hacer una cosa intermedia. Aquí les cuento esto que yo sé que es importante y que es valioso, y usted se puede sorprender que puede encontrar después usted ingenieros, gente que se supone que entiende muy bien esto, y usted lo entiende bien, y le pregunta, bueno, pero a ver, cuénteme, ¿cómo es que se cargan estas cosas? Y no le pueden explicar esto, no se lo explican. ¿Ya? Hay personas que también lo explican súper bien, pero hay personas que no. Y entonces ahí se da cuenta usted que usted, y explicando esto, usted se da cuenta que sí estoy entendiendo. Es un modelo, siempre son modelos. En física se usan modelos, y si usted a veces hay cosas que le pueden hacer ruido y otras cositas, claro, entonces tiene que ir perfeccionando el modelo e ir incorporando más ingredientes, como se llama, como se dice. Pero es un buen punto de partida. Y bueno, y lo principal de todo es que el estudiante agarre confianza en lo que va aprendiendo. Y yo he tenido la experiencia, me pasó a mí, yo enseñé a los de licenciatura en química hace algún tiempo atrás, ya hace varios años, aquí en la facultad de ustedes, y me encontré de repente con algunos estudiantes, con un estudiante, y le pregunté cómo le había ido. Sí, profe, me fue re bien, terminé mi licenciatura, pero sabe que ahora estoy enseñando física. Pero ¿cómo le dije si usted era químico? Sí, pero es que, no sé, me gustó la física, y ahora estoy enseñando física. Y lo que, hay una cosa que a lo mejor es bueno compartirlo con ustedes, que nos queda un minuto. Eh, hay cosas en física, lo más importante, en mi opinión, es que guardar la estructura. Usted está aprendiendo como ideas, y vamos dejando como cositas de lado, pero usted tiene un esquema. Y después, cuando usted ya aprende el esquema, como ese vocabulario que hemos insistido varias veces, la fuerza por unidad de carga, la energía por unidad de carga, ¿ya? Son cosas bien así repetitivas. Entonces es la fuerza por cada ojo, es la energía por cada ojo. Ese tipo de cosas, también usted se va a encontrar que hay mucha gente que está confundida, y pueden ser profesionales y nunca les quedó claro. Y entonces después odian a la física porque no lo entienden, y qué aburrido porque se confunden la U con la V y el nombre, y aquí no entienden por qué la fórmula es distinta, al revés que de la resistencia. Entonces cuando uno no va entendiendo eso, al final de cuentas se aburre y dice, ya, muy complicado, esto, y ahí lo bota. Pero si lo toma, le aseguro que puede aprender mucha física. La física no es difícil, pero necesita un punto de partida bueno. Siempre yo lo... Profe, Sí, dígame. habla, ¿ha escuchado usted de Rigoberto Pizarro? No, Ah, no no, sé. qué pena. Él fue mi profesor de física, Ya, el profesor joven de la Universidad de Chile, no, no, de la Universidad de la INACAB o de la UNAP en Iquique. ok. No, no escuchaba de él. Que yo no. Sí, pero cuénteme. Él es un maestro para la física. Empezó a los 21 años a enseñar física a gente de su edad en la universidad. Y es como fue un gran profe para mí en esto. Así que me cuesta un poco acostumbrarme a la forma de enseñar de otros profesores que no sean él. ¿Aló? ¿No me escuchó? ¿Ahora? Ahora llegó. No, No, me perdí lo que dijo usted. Me no, de estaba que contando que... mi profesor fue tan bueno ¿Cómo enseñándome es? física a mí, de que me cuesta un poco acostumbrarme a la forma de enseñar de otros profesores. Ya, claro, pasa eso. Pero al final usted va a aprender más con su propia forma. Va a Eh, adoptar usted su propia forma de aprender. Y va a aprender solo. Así, espero. tome lo bueno de un profesor y lo bueno de otro, digamos, y así usted mismo va a construir su manera de aprender física. Hay distintas, cada persona aprende distinto. Sí. Bueno, ya son las 8. Si son las 8, 2 minutos, entonces tenemos que terminar esta clase. La voy a detener la grabación. Ustedes la van a tener disponible desde ya, desde hoy día mismo en Teams. Y yo se las quiero bajar para que les quede en otra parte, además. Yo voy a hacer un canal de YouTube para que quede ahí.
Entonces, pero me ha faltado tiempo ahora y he tenido muchas cosas. Espero que nos pongamos. Ya, está grabando, voy a cortar la grabación, detener la grabación. ¿Desea detener la grabación? Sí.